La corrupción en el Perú, bueno, no es algo de ahora, ¿eh? Para entender de dónde viene, de raíz, hay que sumergirse en el impresionante trabajo de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Su análisis nos revela un patrón que, créanme, se extiende por siglos. Y esta frase es tremenda, ¿no? Es del siglo XIX. Imagínense, ya desde ese entonces se veía que el problema no era nuevo. Era y es algo profundamente histórico. Y aquí viene la idea central del trabajo de Quirós, que es clave para todo lo que vamos a ver. Él sostiene que la corrupción en Perú no es solo, digamos, una serie de escándalos aislados. No, es una fuerza, un sistema que le ha dado forma a la historia misma del país. Lo que hace Quirós es, básicamente, darle una vuelta de tuerca a la historia peruana. Nos muestra cómo estas redes han estado ahí, siempre, socavando al Estado, frenando el desarrollo durante siglos. O sea, no hablamos de unas cuantas manzanas podridas, hablamos de todo un sistema. Entonces, ¿dónde empezó todo esto? Bueno, para encontrar el origen de este sistema, tenemos que viajar bastante atrás, hasta la época colonial. Ahí es donde se pusieron los cimientos de todo. Una de las prácticas de esa época era la llamada venta de oficios, que significa, pues literal, que los cargos públicos, desde un juez de pueblo hasta el puesto de virrey, se vendían al que ofreciera más dinero. El poder no se ganaba por mérito, se compraba. Y para que nos hagamos una idea del nivel, está documentado que el cargo de virrey del Perú llegó a venderse por 250,000 pesos, una fortuna para la época. Esto, claro, creaba un incentivo totalmente perverso desde la cúpula del poder. Esta carta anónima al rey de España lo resume perfecto. Quien compraba también vendía. La lógica era simple y brutal. Si alguien pagaba una fortuna por un puesto, lo veía como una inversión. ¿Y cómo recuperaba esa plata? Pues con sobornos, fraudes y extorsión. Ok, este modelo de corrupción, que ya venía de la colonia, tuvo consecuencias devastadoras, sobre todo cuando Perú se encontró de frente con una riqueza increíble en el siglo XIX. Hablamos de la famosa Era del Guano. De repente, Perú tenía un recurso que valía oro. Era una oportunidad histórica, única. Había tanto dinero que se podría haber financiado el desarrollo del país por generaciones. Literalmente se pudo haber cambiado el futuro. ¿Pero qué pasó? Pues esa oportunidad se fue por el desagüe. La plata, en lugar de ir a construir un país, se desvió con un esquema llamado la consolidación. Básicamente era un fraude gigante. Se infló la deuda interna con reclamos falsos para que unos pocos se quedaran con toda esa fortuna. Y en el centro de todo este fraude estaba una camarilla, un grupo de poder conocido como los consolidados. Y ojo, no eran cualquiera. Estaba el mismísimo presidente, José Rufino Echenique, su ministro de guerra, altos mandos militares, toda la élite política y económica metida hasta el cuello. Bueno, y este patrón no es que desapareciera. Para nada. Ahora vamos a dar un salto grande en el tiempo, hasta finales del siglo XX, para ver cómo estas mismas prácticas evolucionaron y se perfeccionaron hasta crear un sistema de captura total del Estado. Y aquí entran en escena dos nombres clave, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Fujimori era el presidente, la cara pública, pero Montesinos, su jefe de inteligencia, era el que estaba detrás, el verdadero arquitecto de una red de corrupción inmensa. Lo que ellos montaron fue la evolución moderna y aterradora de todo lo que venimos viendo. Lo de Montesinos fue de otro nivel. No eran sobornos al azar. Él tenía un método. Un plan para capturar el Estado entero. Primero aseguró la lealtad de los militares. Luego controló el poder judicial para proteger a los suyos. Compró a los medios para que hablaran bien de ellos. Y finalmente, hasta sobornó a congresistas de oposición. O sea, un desmantelamiento sistemático de la democracia. Y la cantidad de dinero que se movió es una locura. Solo para tener una idea, se calcula que Fujimori tuvo ingresos por 371 millones de dólares que no se pueden justificar con su sueldo. Esta cifra nos da una pista del tamaño del robo de fondos públicos. Pero, a ver, más allá de los millones y millones de dólares, lo que de verdad importa es entender el costo real de todo esto, el daño profundo y duradero que este sistema le ha hecho al Perú. Porque si miramos la película completa, a través de los siglos, el patrón es clarísimo y se repite. En el siglo XVIII, los funcionarios coloniales. En el XIX, la élite que se robó la plata del guano. Y en los 90, esta red que se apoderó del Estado. Al final, es siempre lo mismo, el poder público usado para el beneficio de unos pocos. Y el trabajo de Quirós le pone números a este desastre.
En la época de Echenique, se estima que la corrupción se comía un 10% del PBI. Luego en los 70s, un 5%. En los 90s, casi un 3%. Es una cantidad de dinero brutal que se podría haber usado en hospitales, en escuelas, en infraestructura. Y ojo, que el costo no es solo lo que se robaron directamente. Hay un costo indirecto que es gigante. Se calcula que solo en la década de los 90s se perdieron unos 10.000 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Por qué? Porque las empresas de afuera no querían venir a un país donde para hacer cualquier cosa había que pagar el llamado impuesto al soborno. Eso frena la economía en seco. Y todo esto nos deja con una pregunta bien difícil que plantea Quirós en su trabajo. ¿Es posible de verdad reformar un sistema que se ha construido sobre siglos y siglos de corrupción? Es un desafío enorme y que, la verdad, no es solo para el Perú.